Buenos días amigos, mi nombre es Martín Rolando Flores Carvajal, soy estudiante de la Academia de Peritos Expertos Forenses de Perú. Luego de expresarles mis saludos cordiales, abordaré el tópico sobre la grafotecnia, estudios de la escritura, sus fases, así como los elementos de la escritura. Vamos a definir el concepto de la grafotecnia forense. La grafotecnia es parte de la criminalística que tiene por objeto verificar la autenticidad o falsedad del documento impugnado e identificar al autor del mismo. Sobre la naturaleza de los documentos probatorios en la labor policial y ámbito judicial. El estudio de la escritura. El concepto de escritura proviene del latín scriptura, que significa acción o efecto de escribir o es el arte de escribir. La escritura es la conducta humana de representar el pensamiento mediante signos gráficos convencionales llamados letras. Sus fases. A grandes rasgos se puede afirmar que el proceso de aparición de la escritura se dio en las siguientes fases. La escritura ideográfica, representativa de las ideas, fue la pintura de los objetos, constituye el primer medio de comunicación del pensamiento. La escritura simbólica o jeroglífica o cuneiforme, la misma que fue también pictográfica, que da origen a los signos cuneiformes, que inicialmente consistían en la combinación de 5 figuras principales en forma de cuñas, trazadas de izquierda a derecha. Los egipcios también inician su escritura pictográfica, llamados jeroglíficos, que son representaciones de las palabras por signos o las figuras. La escritura fonográfica, representativa de los sonidos y de las voces, pudiéndose determinar que el fenómeno de la fonación, pronunciación, se compone de sílabas. Entonces adopta un signo para cada una de estas sílabas. La escritura silábica, cuyos signos al perfeccionarse van a dar origen al descubrimiento de las letras, vocales y consonantes. Asimismo tenemos la escritura literal o alfabética, considerada una de las más grandes creaciones del ser humano. Una de las primeras noticias son las famosas tablas de la ley de Moisés en el Sinaí, talladas en piedra, que han debido ser de uso familiar para los hebreos. Ahora veamos los elementos de la escritura. La escritura está integrada y formada por el conjunto de líneas. Estas líneas o trazos forman las letras, que a su vez forman las palabras, y el conjunto de palabras, la oración. Los elementos esenciales de la escritura están formados por el conjunto de caracteres considerados esenciales, porque sin ellos la grafía no existiría. Con ellos se forma el armazón fundamental que permitirá múltiples combinaciones de todos los demás. Son los grammas, trazos y rasgos que al unirse componen las letras convencionales. Los elementos constitutivos de la escritura. La combinación de líneas que dan lugar a la formación de las letras está constituida por dos elementos. Elementos esenciales, que es el conjunto de caracteres considerados esenciales, porque sin ellos la grafía no existiría. Y con ellos se forma el armazón fundamental que permitirá múltiples combinaciones de todos los demás, llamados trazos o magistrales. Elementos o partes secundarias, denominados rasgos, líneas o grafías que no forman parte esencial de la letra, son de unión u ornamentación. Los rasgos son las líneas que no constituyen parte esencial de las letras, pueden omitirse sin que afecte la estructura o parte principal y pueden unir un trazo con otro. Esta parte secundaria aparece como adornos. Los elementos estructurales de la escritura. Los elementos estructurales del grafismo, llamados también en electos generales o géneros, vinculan o ligan a los elementos esenciales de las letras ya estudiados, le otorgan una fisonomía particular. Son los elementos maleables o elásticos con los cuales se puede dar a la escritura aspectos completamente diferentes y hasta diametralmente opuestos. Finalmente tenemos acá los elementos accesorios de la escritura. Este aspecto trata del estudio de aquellos signos gráficos que se adicionan a las letras para dar un determinado sentido a lo que se escribe. Su valor radica en que suelen pasar inadvertidos, ya que se colocan de forma inconsciente
Por lo tanto, será de gran utilidad en aquellos escritos donde hay intención manifiesta de disimulo por parte de su autor para no ser identificado. Les agradezco por su atención, amigos, y no se olviden de suscribirse a mi canal.